Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la primera parte del estudio titulado, Apuntes de Gálatas. Parte 1. Shalom. Bienvenidos a la revelación de la Torá y del testimonio. Vamos a desarrollar el libro de Gálatas, el libro más comúnmente mal interpretado y mal citado, además del libro de Romanos. ¿Y por qué es mal interpretado y mal citado y podría agregar mal traducido? Porque es, al igual que el resto de las escrituras sagradas, un libro hebreo, escrito por Yahudim. ¿Y qué es un Yahudim? La palabra Yahudi en hebreo, proviene de la palabra hebrea Yahudá. Y de acuerdo a esto, en el más estricto y original sentido, un Yahudim es descendiente de la tribu de Yahudá. Después del tiempo del rey Salomón, el reino de Israel fue dividido en dos reinos. El reino de Yahudá hacia el sur, y el reino de Israel hacia el norte. El reino sureño de Yahudá fue constituido por las tribus de Yahudá, Benjamín y Leví. El reino sureño de Yahudá preservó la fe de Abraham, la cual fue revivida por medio de Mosé, mientras que el reino de Israel en el norte se convirtió en idólatra, y adoró a deidades paganas. Un Yahudi de este tiempo hasta el tiempo de Yahushua se conocía como cualquiera que practicaba la fe de Abraham, que fue preservada por el reino tribal de Yahudá. El Netzar, preservada por Yahudá, ha sido lo que fue practicado y enseñado por Yahushua y los emisarios, y es lo que a menudo es referido en el pacto renovado como la fe o el camino. Entonces un Yahudi en el sentido más común de la palabra en el tiempo de Yahushua era alguien que practicaba la fe de Abraham, revivida por medio de Mosé, y preservada por el reino tribal de Yahudá. El reino tribal de Yahudá fue compuesto por tres tribus: Yahudá, Leví y Benjamín. Hoy, la palabra Yahudim tiene un significado más amplio. Hoy la palabra no refleja necesariamente que usted es un seguidor de la Torá, o de la fe de Abraham revivida por medio de Mosé o preservada por Yahudá. Ni tampoco hoy la palabra Yahudi significa necesariamente que usted es descendiente de la tribu de Yahudá. De hecho, hoy la palabra Yahudi se puede aplicar a cualquier descendiente de las originales 12 tribus de Israel que su madre es judía, independientemente si ellos siguen la fe de Abraham. Sin importar si ellos creen en el Elohai de Abraham, Isaac y Jacob. Y sin importar si ellos obedecen la Torá. Entonces, cuando uso la palabra Yahudi en mis escritos, me refiero específicamente a aquellos que siguen la fe de Abraham, revivida por medio de Mosé, y preservada por el reino de Yahudá. Y a los Sariach y a los creyentes antiguos, me refiero a ellos como Yahudim nazarenos. Esto es, como a Yahudí que creen que Yahushua de Nazaret es el Masías, y que son todos celosos de la Torá. Matityahu 2, 23. Maaseh 4, 10. 21, 20, 24, 5, 28, 22. En otras palabras, como seguidores de la fe de Abraham, revivida por medio de Mosé, y preservada por medio de Yahudá, que reconocen y confiesan a Yahushua como el Masías. Como a tal, la norma que utilizamos para todas las interpretaciones de las Sagradas Escrituras es la Torá de Yahushua y el testimonio de Yahushua su hijo, como Yesayahu 8, 16, 20, Revelación 12, 17, y Revelación 14, 12 declaran que debe ser. Y hoy voy a compartir con usted el libro de Gálatas, desde el punto de vista de Hechos 21, 20. Yahudim nazareno. Desde el punto de vista de la confianza antigua que fue vivida y enseñada por Yahushua y sus emisarios. Vayamos a Gálatas y comencemos con capítulo 2. Y solo para ayudar a clarificar el texto de manera más precisa, voy a traducir la palabra gentiles como gente de las naciones. ¿Por qué? Porque en el hebreo eso es precisamente lo que significa. Significa literalmente, naciones, o persona de las naciones. Comencemos en Gálatas 2, 1, 3. 2, 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito 2, 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el besorot que predico entre los gentiles. 2, 3. Mas y aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces aquí vemos al emisario Saúl respondiendo a algunas cuestiones de la circuncisión.
Y él responde a esta cuestión y asunto presentado a él por medio de la declaración que ni él o su compañero griego Tito sintieron que es necesario ser circuncidado. El emisario Saúl procede en los siguientes 3 capítulos a presentar varias analogías sobre él porque él creía que no era necesario que Tito sea circuncidado. Y en capítulo 5 él repite su conclusión por su declaración: los que por la ley, de las obras, se justifican, del favor de Yahuwah han caído. Ahora, esta palabra justifican es una palabra muy importante para comprender si usted quiere comprender qué fue lo que el emisario Saúl está diciendo en el libro de Gálatas. Pero antes de que continuemos con lo que la palabra justifican significa, permítame primero clarificar de manera muy clara qué es lo que esa palabra no significa. Ella no significa que la Torá, de Yahuwah, fue abolida. De hecho, antes de que sigamos un paso más en Gálatas, clarifiquemos algunas de las enseñanzas de Yahushua y el emisario Saúl para eliminar cualquier noción preconcebida que cualquiera pueda tener sobre lo que ellos enseñaron. En Matitiahu 5, 17, 18. Yahushua declara enfáticamente, verso 17, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los Neviim. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Luego de haber hecho esta declaración, Yahushua inmediatamente comienza la famosa enseñanza desde el Monte de los Olivos, la cual en su totalidad no es solamente una enseñanza de la Torá, sino una expansión de la misma, reforzando completamente la declaración que él ha hecho, la cual dice que él no ha venido a abrogar la Torá sino llevarla a su cumplimiento. Entonces el Masías comienza con su enseñanza con la declaración que los cielos y la tierra pasarán antes que una jota y una tilde de la Torá. La pasarán y que él no la abroga, sino que se explayará sobre la misma y la llevará a su cumplimiento. Y entonces él pasa a los siguientes 3 capítulos haciendo exactamente eso. Y entonces al final de la enseñanza en el Monte de los Olivos, Yahushua concluye declarando en Matitiahu 7, 21, 23. Verso 21, no todo el que me dice, Maestro, Maestro, entrará en el reino de Yahuwah, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Maestro, Maestro, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, mal traducido en griego como maldad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es una violación voluntaria de la Torá. Es la naturaleza más rebelde del pecado que lleva a uno al pecado, a la violación de la Torá. Es la naturaleza en el alma no arrepentida que lleva a uno a oponerse y a actuar contrariamente a la Torá, de Yahuwah como está escrito por el emisario Saúl en Romanos 8, 7. 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahuwah, porque no se sujetan a la Torá de Yahuwah, ni tampoco pueden. Estos son aquellos sobre los cuales Yahushua declaró, nunca os conocí. Apártense de mí, usted que no se someten a la Torá de Yahuwah, la ley de Yahuwah. Ahora, si esto es lo que Yahushua enseñó en el comienzo de su ministerio, entonces, ¿qué enseñó Yahushua en la mitad de su ministerio? Vayamos a Matitiahu, Mateo, 19, 16, 22. Verso 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Verso 17, él le dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. De la misma manera, ¿qué enseñó Yahushua en el final de su ministerio? En Matitiahu 23, 2, 3 está escrito. Verso 2, en la cátedra de Moses se sientan los escribas y los fariseos. Verso 3, así que, todo lo que os instruyan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Entonces Yahushua acaba de instruir a sus estudiantes, discípulos que obedezcan la Torá entregada por medio de Mosé. Y finalmente, ¿qué enseñan las escrituras que él enseñó luego de la resurrección? En Matitiahu 28, 18, 20, Yahushua dice, verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Verso 19, por tanto, vayan y hagan estudiantes a todas las naciones. La palabra naciones proviene de la palabra traducida a gentiles en otros pasajes. Entonces él dice, verso 19, por tanto, vayan y hagan estudiantes entre los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y, que fue una de las últimas cosas que él les mandó antes de su muerte y resurrección. Él les mandó que obedezcan a la Torá entregada por medio de Mosé. Y ahora él dice, luego de su resurrección, vayan ahora y enseñen a mi pueblo que está disperso entre las naciones, entre los gentiles, estas mismas cosas. De hecho, en Lucas 24, 46, 47, Yahushua declara que fue necesario para él sufrir y ser levantado de entre los muertos, y que arrepentimiento y remisión de pecados debe ser predicado en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Enseñar que arrepentimiento y remisión de pecados deben ser enseñados a todas las naciones. ¿Qué es arrepentimiento? Es dejar de pecar, dejar de violar la Torá. De Yahuwah, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y él no quiere que nosotros muramos, sino que vivamos. Compárese Devarim 30, 11, 19. Los teólogos solo quieren enseñar remisión de pecados, el testimonio de Yahushua como nuestro sacrificio para la remisión de pecados. El judaísmo solo quiere enseñar arrepentimiento, obediencia a Elohai. Pero Yahushua nos mandó que enseñásemos a todas las naciones ambas cosas, arrepentimiento y remisión de pecados. A la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a la Torá es porque no les ha amanecido. Compárese Yesayahu 8, 20. La Torá es luz y Yahushua Mashiach es luz. Caminen en la luz como él es luz y su sangre los limpiará de todos sus pecados pasados, de todas las violaciones pasadas del Torá, 1 Yohanan 1, 7, Romanos 3, 25, y 1 Yohanan 3, 4. Y entonces en Maase 1 está escrito luego que Yahushua resucitó y se mostró a sus emisarios por un tiempo de 40 días, que él les dijo que en unos días más ellos recibirían la promesa del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿en qué día ellos recibieron la inmersión del Ruach? En el día que la Moed de Shavuot, el cual es el tiempo señalado ordenado en la Torá, para ser observado en el día 50 después de primicias, el día 50 luego de que Yahushua ascendió hacia el Padre después de su resurrección como la primicia del Padre de aquellos que se levantaran de los muertos. Ahora dígame, si la Torá fue abolida, entonces ¿por qué los emisarios celebraron estos tiempos señalados de la Torá? ¿Y por qué Yahushua los bendijo con la inmersión del Ruach HaKodesh en este día que supuestamente fue abolido si la Torá, la mal llamada ley? Entonces ahora que ya sabemos un poco sobre las enseñanzas de Yahushua, y sobre todo aquello que él mandó a sus emisarios para que enseñasen y hagan, y sobre lo que han sido comisionados para llevar a los gentiles, a las naciones, veamos quién fue el emisario Shaul, y veamos cuál fueron sus creencias y enseñanzas. En Gálatas 2, 7, 9. Está declarado que el emisario Saúl era el emisario a la incircuncisión que estaba entre las naciones, y que Kefa fue el emisario a los circuncisos que estaban entre las naciones. Entonces, el emisario Saúl fue representante para ¿con quién? Para con los gentiles. A los israelitas incircuncisos que han sido dispersos entre las naciones. Para así injertarlos de nuevo dentro del árbol del olivo natural y restaurarlos hacia la promesa dada a Israel por medio de Abraham. Y para con los no israelitas, la gente no yahudí de las naciones que estaban interesados en servir al Elohai de Abraham, de Isaac y de Jacob, para llamarlos, injertarlos, a la riqueza común de Israel, y para que compartan una misma herencia de las promesas dadas a Israel por medio de Abraham, y del pacto abrahámico. Entonces, ¿quién fue el emisario Saúl? Este emisario para ir a los gentiles, a las naciones. Las sagradas escrituras dicen que él era israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Que él fue circuncidado al 8º día, como es requerido en el pacto realizado con Abraham, hebreo de hebreos, fariseo, y concerniente a la justicia que proviene de la Torá, irreprensible. Un yahudí, criado en Jerusalén, y estudiante del famoso rabino Gamliel, recibiendo una alta educación en la Torá que la sociedad israelita ofrecía en aquel tiempo.
De hecho, para ser enseñado en la Torá por Gamaliel se requería memorización de la Torá de los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, a la edad de 20 años. Entonces Shaul, este representante a los efraimitas, fue un fariseo, circunciso, completamente yahudí, completamente hebreo, completamente educado, y totalmente irreprensible concerniente a su compromiso para con la Torá. Y hablando razonablemente, si yo debiese enviar a alguien para contarles a todos que la Torá fue abolida, no sería por el fiscal general o por el jefe de policía. Pero el jefe de la policía o el fiscal general es lo equivalente a lo que el emisario Shaul fue en su comunidad. Entonces, ¿qué es lo que el emisario Shaul hace como el representante a las naciones, Efraín, gentiles? En Hechos 16 dice que él llevó a Timoteo, el cual fue gentil a circuncidarse. En Hechos 18, 21, 20, 6 y 20, 16 está escrito que él celebraba las fiestas de Yahuá. Y en 1 Corintios 5, 6, 8, que él alentó a los creyentes en Corintio los cuales no eran Yahudim, a guardar las fiestas de Pesaj y Hag HaMatzot. También está declarado en Hechos, capítulos 8 y 21, que él tomó 2 veces el voto nazareo, el único voto que requiere sacrificio de animal, y pago de dinero a la tesorería del templo. Esta instancia de Hechos 21, fue del mismo modo, para un propósito primario de probar a los Yahudim creyentes en el Masías, los cuales eran celosos de la Torá, que él mismo no caminó de manera contraria a la Torá, sino que la guardaba al igual que ellos. Adicionalmente, en Hechos 24, 17, él fue a ofrecer sacrificios por su nación. Y en Hechos capítulos 17 y 18, se nos dice que era su costumbre ir a las sinagogas cada Shabbat, y persuadir a ambos, Yahudim y griegos que lo escuchaban, que Yahushua era el tan esperado Masías. Verá, los líderes religiosos de la Emuná sabían en aquel tiempo por medio de los escritos de Daniel, que desde el tiempo del decreto para reconstruir a Jerusalén, hasta la venida del Masías, pasarían exactamente 69 semanas de años, o 483 años. Esto ubicaría su venida en el 29 de la era común, y todos los líderes y hombres de Emuná lo estaban esperando, y estaban a la expectativa de su llegada, para así liberarlos del gobierno romano. Shaul simplemente iba por todas partes y anunciaba en las sinagogas, y probaba por medio de las escrituras sagradas, que Yahushua era aquel tan esperado Masías, y que él no vino como un rey gobernante, sino como un siervo sufrido. Del mismo modo, usted puede leer el libro de Hechos desde el principio hasta el final y no encontrará ni una sola vez que Saúl entraba a las sinagogas y enseñaba que la Torá fue abolida, lo cual sería totalmente contradictorio a su forma de vida. Sino que vez tras vez Saúl apoyaba la Torá, y declaraba que el Masías había venido, que murió, y resucitó de entre los muertos. Y proclamaba que su nombre es Yahushua. Esto es, Saúl enseñaba la Torá de Yahuwah y el testimonio de Yahushua. Él era uno de aquellos que obedecían a los mandamientos de Elohai, y que tenían el testimonio de Yahushua. Compárese Yesayahu 8, 20. Revelación 12, 17. 14, 12. De hecho, en Hechos 24 cuando una secta yahudí acusaba al emisario Saúl delante del gobernador Félix, Saúl respondió en el versículo 24, 21 que fue concerniente a la resurrección de los muertos aquello a lo que ellos se oponían y por lo cual lo acusaban, y en Maase 25, 8, Saúl declara plenamente en su defensa que él ha hecho nada en contra de la Torá de Yahuwah, en contra del templo, y hasta en contra de César. Entonces ahora que conocemos el trasfondo de la educación del emisario Saúl, su formación, su posición social, forma de vida y sus prácticas personales, veamos que enseñó aparte de la resurrección de los muertos, aparte de que Yahushua es el Masías, y aparte de la circuncisión en algunas situaciones, como en la de Timoteo quien fue griego, Hechos 16, 3. Pero no con otros, como en el caso de Tito quien también fue griego. En Hechos 20, 21, el mensaje de Saúl, en resumen, era el de testificar a los Yahudí y a los griegos arrepentimiento para con Elohai y la emuná en el Masías Yahushua. Arrepentimiento y emuná, obediencia y emuná. La Torá y el testimonio, Yesayahu 8, 20. Revelación 12, 17. 14, 12.
Esta fue la enseñanza del emisario Shaul para con ambos, los Yahudim y los israelitas gentilizados que estaban entre las naciones. ¿Existe alguna cosa que el emisario Shaul enseñó sobre la Torá de manera directa, y en términos claros para la comprensión? Sí. En Romanos 7:12, él declara de manera plena que la Torá es Kadosh, y el mandamiento Kadosh, Sadik, y bueno. Ahora bien, ¿quién con una mente sana hablaría en contra, o enseñaría que una cosa que es justa, y Kadosh, y buena está abolida? Digamos que usted, como un norteamericano, cree que la Constitución de los Estados Unidos es justa y buena, y algunos extranjeros vienen hacia usted y le dicen que la Constitución estadounidense está abolida, que usted ya no está más bajo la ley de la Constitución estadounidense, sino que está bajo la gracia. Usted seguramente miraría a esa persona como si estuviera loca. Esta sería una declaración totalmente absurda. Pero aún así, hay personas que dicen esto sobre la Torá todo el tiempo, la ley la cual es la constitución de su reino, y del universo entero. Ahora digamos que un extranjero viene hacia usted y le dice, no estoy bajo su ley. La ley estadounidense está prohibida en nuestro país. ¿Eso significa que él no está bajo la ley en su país? No. Eso significa que si él visita los Estados Unidos, que él no debe regirse por la ley estadounidense mientras él está en ese país. No. Eso significa que si él se quiere convertir en un ciudadano norteamericano, él no se va a sujetar a las leyes de ese país para obtener la ciudadanía. No. Eso significa que la ley a la cual él está sujeto en su país es mejor que la ley estadounidense. No. Eso significa que la ley norteamericana es mala, o una que cualquier persona no quisiera ni desearía regirse por ella. No. De hecho, cuando uno la observa correctamente, la ley norteamericana, cuando está en armonía con la Constitución de los Estados Unidos, es la más justa, la más recta, la ley más bendecida sobre estas tierras aparte de la Torá, cuando está en línea con la Constitución. Y la única ley mayor a la Constitución estadounidense es la Torá de la contenida en su Sagrada Escritura. Y estas analogías son paralelas con la Torá de Yahuwah. Usted podrá ser un extranjero a la ciudadanía de Israel, y extranjero para con las promesas dadas a Abraham, al igual que un ruso que es extranjero a la ciudadanía estadounidense y a las promesas garantizadas por la Constitución norteamericana. Pero ¿no preferiría usted estar bajo la ley mayor y bajo las mayores promesas? Y yo le digo, en el reino Rohim, usted podrá estar bajo la Torá o bajo la ley de Asatán. ¿Bajo cuál ley usted quisiera estar? El emisario Shaul llama a la Torá de Elohai justa y buena y Kadosh. Romanos 7:12. Jacob la llama la Torá de la libertad, Santiago 1:25, al igual que los norteamericanos consideran la Constitución de los Estados Unidos ley de libertad. El emisario Shaul también llama a la Torá Rohim, Romanos 7:14, y declara que solo la mente pecaminosa se opone a la misma, Romanos 8:6-8. Y en 1 Juan 3:9, está escrito que aquellos que son hijos de Yahuwah, esto es, concebidos por el Ruach HaKodesh, no continúan violando su Torá. Es interesante para notar que a pesar de toda esta evidencia, que personas aún en sus días, en Romanos 3:8, también lo acusaban, que él enseñaba a las personas a hacer el mal para que el bien venga. Porque existen personas en estos mismos días, que enseñan esta misma doctrina en el nombre de Shaul. Enseñan a las personas a quebrar, a resistirse, a oponerse, y hasta dejar la Torá de lado para que la gracia de Elohai abunde en ellos. Pero ¿cuál fue la respuesta del emisario Shaul a esta doctrina y acusación? Él la llamó calumniadora y declaró que la condenación de aquellos que enseñan tal doctrina es justa. De hecho, el emisario Shaul declara plenamente en 1 Corintios 6:9-10, 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahuwah? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 6:10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Yahuwah. Él repite este mismo mensaje en Gálatas 5:19-21 y en Efesios 5:3-7.
Al igual en Colosenses 3, 5, 10, y también en 1 Tesalonicenses 4, 18, todas asambleas predominantemente con mayoría gentil. ¿Y de dónde proviene este mensaje de advertencia y de reprensión para con ellos? Proviene directamente de la Torá, de la mal llamada ley que supuestamente está abolida. El emisario Shaul claramente no enseñó que la Torá fue abolida, él solo se encargó en decirle a los corintios, los galatas, los efesios, los colosenses, y los tesalonicenses que si ellos continúan pecando, continuarían violando la Torá de Yahuwah, y que ellos no heredarían el reino de Yahuwah, y que la ira de Elohai estará sobre ellos. Él iba a las sinagogas en cada Sabbat, Hechos 17, 2, 18, 4. Gracioso que el emisario a los gentiles iba a la sinagoga en cada Sabbat para alcanzar a los gentiles. Él guardó los tiempos señalados de las Sagradas Escrituras, Hechos 18, 21, 20, 6, 16, al igual que los otros emisarios. Hechos 2, 1. Él llevó a Timoteo, el cual era griego, a la circuncisión, Hechos 16, 1, 3. Él tomó el voto nazareo por lo menos en 2 ocasiones, Hechos 18, 18, 21, 17, 23, votos que requería el sacrificio de un animal, y el único voto que requería sacrificio de un animal está en Números capítulo 6. Y fue una vez a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el nombre de la nación, Hechos 24, 17, 18 en conexión con uno de estos votos, el voto de Hechos 21, 17, 23. Él enseñó que la Torá es justa y buena y Kadosh, Romanos 7, 12. Que la Torá es Ruahim, Romanos 7, 14. Y que solo la mente pecaminosa es aquella que se opone a la Torá, Romanos 8, 6, 7. No la mente Ruahim, Romanos 8, 5, 9. Y en Romanos 6, 12 que la gracia de Yahuwah no es una licencia para seguir violando su Torá. Y en Romanos 3, 8 que aquellos que enseñan esas doctrinas calumniosas son condenados, y de manera justa. Estas son las enseñanzas del emisario Shaul, el representante de la fe judía para con los gentiles, para con la gente de las naciones. Y las personas se sientan por allí y declaran constantemente, e ignorantemente, que Shaul enseñó que la Torá está abolida contrariamente a sus propias enseñanzas, prácticas, y forma de vida. Y contrariamente a las propias palabras de Yahushua, que dice que ni una jota ni una tilde pasarán de la Torá hasta que los cielos y la tierra pasen. El emisario Shaul era representante del Masías Yahushua, y al igual que Yahushua, él no vino a abolir la Torá, sino completar con la misma, y llevar a la Torá a su cumplimiento. Entonces, usted dice que somos salvos por gracias, no por las obras. Y justificados por la fe en Yahushua, no por las obras de la Torá. Que no estamos bajo la Torá sino bajo la gracia. Y en verdad lo estamos. Nuestro pueblo sabía esto desde el principio porque es la misma Torá la cual las personas dicen que está abolida, la que nos enseña sobre gracia y salvación. Y ahora que sabemos que estas cosas no significan, y sabemos que el emisario Shaul no enseñaba, volvamos a Gálatas y continuemos nuestra investigación apartados de todos los teólogos con prejuicios de las religiones que fueron introducidos en nuestras cabezas durante todas nuestras vidas, y veamos que las Sagradas Escrituras, el Masías Yahushua, y el emisario Shaul en verdad nos dicen. Comencemos con Gálatas 2, 11, 15, verso 11, cuando Kefa vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Santiago comía en compañerismo, con los gentiles, la gente de las naciones. Pero después que vinieron, estos hombres de Jacob, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. La muchedumbre de Hechos 15, 1, 2, 2, 13, y en su simulación participaban también los otros Yahudim, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Kefa delante de todos. Si tú siendo Yahudim, vives como los gentiles, como una persona de las naciones y no como Yahudim, ¿por qué obligas a Efraín a seguir mandamientos rabínicos? Para comprender esta declaración voy a proveer algún tipo de información de trasfondo hebreo.
previamente a la venida de Yahushua, nuestro pueblo recibía expiación por sus pecados por medio del ofrecimiento de sacrificios de animales. Y para que un gentil pueda participar en estos sacrificios para la remisión de sus pecados, debía convertirse a la fe de Yahushua, pero para convertirse ellos debían circuncidarse. Pero ahora luego de la venida de Yahushua, los tradicionalistas, referidos en la escritura como los de la circuncisión, aunque ellos mismos creían en Yahushua como el Masías, seguían discutiendo que la circuncisión era necesaria antes que un gentil pudiera entrar al pacto abrahámico para convertirse en Yahudim, y por ende, poder participar en los sacrificios por los pecados, y aún así, ellos necesitaban convertirse en circuncisos para participar en el sacrificio de Yahushua. Este debate sobre la circuncisión, del mismo modo, no era sobre el octavo día de la circuncisión el cual es el requerimiento para el pacto abrahámico, sino que se trata de la circuncisión que era necesaria llevarse a cabo previamente a la venida de Yahushua antes que un convertido pudiera participar de los sacrificios en el templo para la remisión de pecados. Ahora en este pasaje vemos a Kefa, quien era un hombre yahudí y emisario del Masías yahudí, y quien debía mostrar un ejemplo para con la gente de las naciones sobre la correcta manera de caminar, y quien con su propio ejemplo caminó fuera del paso correcto, la correcta forma de caminar. Y a la luz de la visión que le fue dada en Hechos 10 y 11, Kefa debía conocer mejor que no debía tener miedo en tener compañerismo con los incircuncisos, los cuales salían fuera de las naciones hacia la Torá por medio de la emuná en Yahushua, antes de tener miedo del camino tradicional que la circuncisión defendía. Pero en lugar de estar confiado sobre el compañerismo con estos creyentes semejantes a él cuando estos de la circuncisión, en Hechos 15, 1, 2, se juntaron y vinieron, él se retiraba del compañerismo con ellos por miedo a que aquellos de la escuela tradicional respecto a la circuncisión pensarían. Pues, los de Judea, los Yahudim, previamente a la venida de Yahushua, ofrecían sacrificios para la remisión de pecados de manera habitual, como parte de su cultura y forma de vida, y solo le permitían a la gente de las naciones a ser injertados dentro de este sistema si primeramente ellos se circuncidaban. Este fue el razonamiento, y era bastante lógico. Por lo cual los emisarios debieron tener un concilio sobre este asunto para determinar si esta práctica era aún válida a la luz de la llegada del Masías. El razonamiento era simple y era como a continuación: salvación, esto es, la remisión de pecados se obtiene a través de la participación y la entrada en el pacto abrahámico. El pacto abrahámico requería la circuncisión de todos aquellos que tenían una edad de 8 días. Y todos los demás, incluyendo a Abraham, fueron del mismo modo circuncidados, a pesar que él y el resto de su familia eran mayores de 8 días. De hecho, Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado. Asimismo, el Coanín levítico que fue añadido 430 años después también fue parte del pacto abrahámico, y asimismo, requería que uno se circuncide para poder participar del mismo. Pero cuando ellos discutieron este asunto en el concilio, se hizo evidente que Abraham era un gentil, la nación de Israel y la tribu de Judá aún no existían, cuando recibió el pacto. Bereshit 12, 1, 8. Que él era incircunciso cuando él recibió el pacto. Bereshit 17, 1, 27. Y que le fue contada la justicia, cuando aún era un gentil incircunciso. Bereshit 15, 6. Y 430 años previos a la introducción del Coanín levítico. Y combinando esta información con el hecho que Yahuwah había bendecido a los gentiles proselitos obedientes a la Torá con la inmersión del Ruach HaKodesh mientras ellos eran incircuncisos, y mientras estaban fuera de los sacrificios en el templo según el orden Coanín levítico, se hizo evidente que al igual que Abraham no necesitaba ser circunciso previamente a su entrada en el pacto, y que no necesitaba participar en el orden Coanín levítico para la remisión de pecados, que tampoco lo necesitaban los gentiles en los días de Yahushua. Y luego de la venida de Yahushua, decenas de miles de judíos aceptaron a Yahushua como el Masías, y como el último sacrificio. Hechos 21, 20, que fue figurado cuando Abraham ofreció a Isaac, y aceptaron a Yahushua en el lugar de los sacrificios del templo, comprendiendo que aquellos sacrificios simplemente apuntaban a su último sacrificio, y que nunca fue la intención de los mismos reemplazar su sacrificio.
Pero muchos, especialmente aquellos líderes de la corriente principal, y aquellos que estaban interesados en mantener las cosas de la manera que fueron, continuaron en insistir que la salvación, remisión de pecados, no podía obtenerse fuera de la participación en los sacrificios realizados en el templo, que subsiguientemente, por la tradición, requerían que uno sea circuncidado. Entonces Saúl le dice a Kefa en paráfrasis, 2:14, si tú, siendo Yahudí esto es, un hombre circunciso que creció participando de los sacrificios en el templo para la remisión de pecados, vives como los gentiles como uno que no participa en los sacrificios del templo para la remisión de pecados sino como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar ser circuncidados para seguir esta secta e invalidar la tradición? En otras palabras Kefa, ¿cómo obligas a estos gentiles a circuncidarse para seguir el camino, que tú siendo Yahudí creyente en Yahushua no sigues más, especialmente cuando estos gentiles nunca participaron en este camino de los sacrificios como un comienzo? Porque, verso 15 nosotros, Yahudim de nacimiento conociendo el Besorot y el camino de justicia desde el principio, y no pecadores provenientes de una forma de vida pecaminosa de entre los gentiles. 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley por los sacrificios de animales, que solo expían el pecado, pero que no nos justifican del pecado, sino por la emuná por el sacrificio de Hamashiach Yahushua. Comencemos con la palabra justificados usada en Gálatas 2:16, en la frase 2:16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la emuná de Hamashiach Yahushua. La palabra justificados está relacionada a la palabra judicial, la cual entre paréntesis proviene de la palabra Yahuda, y que significa que alguna forma de justicia ha sido alcanzada a la luz de alguna previa injusticia cometida. Las palabras en castellano que más se asemejan a este concepto hebreo son las palabras perdón y absuelto. Esto es, el concepto hebreo de justificar es similar a un perdón el cual nos perdona de una sentencia y que causa que nuestro récord sea borrado a pesar de nuestra culpa. Y similar a la palabra absuelto que esa justificación nos transforma en inocentes, a pesar de nuestra culpa, como si nunca antes hemos sido culpables. Entonces esta frase podría traducirse como 2:16, no somos perdonados y absueltos por medio de las obras de la ley, sino por medio de la emuná en el sacrificio de Yahushua por nosotros. La frase obras de la ley siempre es referida a los sacrificios en el templo del Coanín levítico. Y los sacrificios de animales solo pueden expiar, esto es, solo pueden pagar por o cubrir los pecados de uno, pero nunca pueden absolver o perdonar a un individuo. Sino que solo por la sangre de Yahushua uno puede ser absuelto o perdonado, más bien que el mero pago de la deuda. Sin embargo, aunque esta frase no hace referencia a la Torá de Yahuwah, es también verdad que la Torá no puede perdonarnos o absolvernos tampoco. Entonces, ¿por qué la obediencia a la Torá no puede absolver una persona de sus violaciones para con la misma? Por la misma razón que al ser un ciudadano obediente a la ley por 20 años luego de asesinar a alguien no absuelve el asesinato de una persona. Si usted es un ciudadano obediente a la ley por 50 años luego de haber cometido un asesinato, ese hecho aún no lo libera de la deuda del castigo por ese asesinato. ¿Por qué? Porque la justicia requerida por ese asesinato aún no ha sido satisfactoria. Todas las buenas obras de una vida entera no pueden satisfacer la justicia requerida por aquel crimen. Es lo mismo con la Torá. Obedeciendo la Torá no logra nada para satisfacer la justicia requerida por nuestras pasadas violaciones en contra de la Torá. Entonces, ¿qué se requiere para satisfacer la justicia requerida por nuestros crímenes pasados? Una pena debe ser pagada. Y hasta que esa pena se pague, no existe nada que se pueda hacer para eliminar esa pena. Porque hasta que esa pena haya sido pagada, la justicia no ha sido llevada a cabo. Las Sagradas Escrituras declaran que la pena, el castigo del pecado, el castigo por violar la Torá, la de Yahuwah, es muerte. Y ningún monto de trabajo de caridad o misionero puede sustituir aquella pena, castigo, requerido y satisfacer la justicia requerida por nuestros pecados. Y existen solo dos formas en que aquella pena de muerte por nuestras violaciones de la Torá pasadas puedan ser pagas. Lo podemos pagar por nosotros mismos, o podemos aceptar el pago de Yahushua por nosotros. ¿Y por qué Yahushua puede pagar por ello por nosotros?
Porque él mismo nunca pecó, él nunca violó la Torá. Él es el único que puede pagar por la pena de muerte por nosotros, porque él es el único que nunca tenía esa deuda, la de la muerte. Y así es que, somos justificados, esto es, la justicia ha sido satisfactoria por nosotros al aceptar la muerte y resurrección de Yahushua, y no ninguna cosa buena que hemos hecho fuera de la requerida pena, del requerido castigo. Y una vez que la justicia ha sido satisfactoria por los crímenes que hemos cometido, ¿eso significa que de repente está bien salir de nuevo y cometer más crímenes? Yahushua no lo permita. Estando justificados por su gracia por medio del sacrificio de su Hijo, no nos permite salir y seguir pecando. Como lo dijo Yahushua, no peques más. Estas frases no tienen nada que ver con que si la Torá está abolida. No, tratan solo la cuestión de que si la Torá no sería por un eterno beneficio. Trata de si sería una bendición para con nosotros para vida eterna si la obedecemos, y si hemos sido justificados de nuestras violaciones de la Torá pasadas, por medio de la sangre de Yahushua, o si sería una maldición para con nosotros para así morir porque hemos violado, y continuamos violándola. Es la diferencia entre pecadores que se han arrepentido de sus violaciones de la Torá y dejaron de violar la Torá que se han arrepentido de sus pecados y dejaron de pecar. Y aquellos que tienen excusas para sus violaciones de la Torá y continúan violando la Torá, que tienen excusas para sus pecados y siguen pecando. Parte 2. Ahora vamos a continuar nuestro estudio sobre el libro de Gálatas. Y si usted no había leído la primera parte de esta enseñanza, entonces ordene una copia de la misma. Son gratuitas, y están ambas partes, parte 1 y parte 2 de esta enseñanza, la cual son totalmente cruciales para comprender el libro de Gálatas con el trasfondo y cultura hebrea, en el cual fue escrito. Entonces, Gálatas 2:16, ¿qué dice? Dice, verso 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la emuná en Yahushua. Relacione este concepto en el sistema judicial estadounidense. Entre paréntesis, la palabra judicial proviene de la palabra Yahuda, la tribu de Yahushua y de la cual descendió, y es de donde obtenemos la palabra Yahudi, y la palabra jueces. Ahora bien, una analogía. Usted es un norteamericano, y sus amigos le han convencido a matar a alguien. Usted se arrepiente del crimen, y por los siguientes 20 años usted se esfuerza y trata de compensar su crimen por medio de su actitud de un perfecto obediente a la Torá. Usted sale y ayuda a la gente pobre, realiza trabajos misioneros, ayuda a los ancianos a cruzar la calle, hace actos de caridad, y reporta crímenes. Quizás hasta se convierte en un agente de seguridad o detective de homicidios. Pero 20 años después su conexión al crimen se descubre. ¿Todas las buenas obras desde el asesinato le servirán de algo? Absolutamente no. Sus buenas obras no le han justificado concerniente al crimen. Esto es, la justicia en cuanto a su crimen no ha sido llevada a cabo, ni ejecutada. No, usted aún irá a la corte y será juzgado. Y supongamos que luego de ser condenado, usted es sentenciado a la pena de muerte. Ahora, la justicia sí se ha llevado a cabo concerniente a su crimen. Pero mientras ellos lo preparan para llevarlo a la prisión para aguardar la ejecución, el gobernador se le acerca y le concede un perdón. Si usted acepta ese perdón, entonces usted acaba de ser justificado por medio de la emuná y su perdón, que ninguna cantidad de buenas obras u obediencia a la ley serían capaces de lograr. Ahora bien, ¿esto significa que la ley norteamericana es ahora abolida y usted está libre ahora para cometer más crímenes? Absolutamente no. Usted solo se había salvado por la gracia del gobernador, no por sus obras. Pero puede estar seguro de que si vuelve a cometer otro asesinato, el perdón no le va a ser más útil que sus buenas obras. Usted había sido liberado de la pena de muerte, no por medio de la abolición de la ley, sino estando bajo la gracia del gobernador. Esto es, no porque la ley misma había sido abolida, sino porque la penalidad a la cual usted estaba sujeto, la cual fue prescrita por la ley para asegurarse que la justicia se lleve a cabo. Esa penalidad es aquello que fue abolido porque fue satisfactorio el perdón del gobernador. Y el perdón del gobernador no le fue concedido para que usted vuelva a cometer más crímenes,
sino porque cuando usted suplicó en la corte por misericordia, y libremente reconoció su culpabilidad, y con sinceridad declaró su compromiso de no pecar más, entonces el gobernador escuchó su súplica y su confesión de corazón, y le tuvo compasión, confiando que usted en verdad no vuelva a pecar. Esto no significa que el gobernador dejó de lado la Constitución norteamericana o cualquier ley del gobierno, esto significa que él le dará a usted otra oportunidad, y que él va a honrar su confesión y su compromiso del arrepentimiento, por medio del perdón que él le da concernientes a sus pecados pasados. Como está escrito en Romanos 3, 24, 25. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yahushua, 3, 25, a quien Yahushua puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, las violaciones de la Torá con los pecados pasados. Y como está escrito en Romanos 3, 28, 31. Verso 28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por emuná en el sacrificio de Yahushua sin las obras de la Torá, sacrificios de animales. Verso 31, luego por la fe invalidamos la Torá de Yahushua. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Y Romanos 6, 2, dice. Verso 2. Porque los que hemos muerto a la violación del Torá, ¿cómo viviremos aún violándola? Y como está escrito en un Yohanan 3, 8, 9, verso 8, el que viola el Torá es del diablo. Verso 9, todo aquel que es nacido de Yahushua, no practica la violación del Torá. Efectivamente, el remanente es hecho de aquellos que obedecen la Torá de Yahushua y creen en el testimonio de Yahushua su Hijo. Revelación 12, 17. A la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a la Torá, es porque no les ha amanecido. Yesayahu 8, 20. La Torá es luz, Mishle 6, 23, y si caminamos en la luz como Yahushua es luz, entonces Yahushua, el Hijo de Yahushua, nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1, 6, 7. Shalom. Continuamos con la parte siguiente.